pregunto eso aquí, en otros grupos también me han dicho, de pronto algunos de ustedes lo pensó, presión y volumen, presión y temperatura. En este caso, por ser un gas ideal, no dependen tanto de la presión ni del volumen, sino de la temperatura. Cuando son sustancias puras, sí se necesitan dos de esas propiedades. Sustancias puras es cuando puede ser un vapor sobrecalentado, saturado, mezcla, líquido, comprimido. En este caso dependen exclusivamente de la temperatura, y yo creo que lo han hecho ya en el curso resolviendo los problemas. Entonces, con esa temperatura simplemente se va a esa tabla y se sacan esos valores que son propiedades intensivas. ¿Cómo se hallan las extensivas? O sea, energía interna total, entropía total, entalpía total. Ya tenemos la masa, se multiplica por la masa y listo. Entonces miren que ya queda caracterizado el estado 1, ¿cierto? 2 y 3. Vamos a pasar al estado de equilibrio 2 y dijimos que para poder modificar el equilibrio hay que intercambiar energía. En ese caso vamos a hacer una compresión adiabática. Adiabática se dice que no hay intercambio de calor. Entonces tenemos que intercambiar ese trabajo para poder hacer esa modificación. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a comprimir el sistema. Entonces mire que cuando hago esto le estoy entregando trabajo al sistema, trabajo de frontera. Se considera adiabático porque es muy rápido. O sea, cuando yo comprimo y cierro aquí que es el estado, cierro aquí que es el estado 2, eso es en segundos, menos de segundos. Entonces mire que es muy rápido. Eso es lo que me dice a mí de que es adiabático. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo, si tienen una llama de la vela y ustedes pasan el dedo muy rápidamente, se queman. Mire que es tan rápido que no hay lugar a que haya transferencia de calor. Si lo hacen lentamente, les sale la ampolla, ¿sí o no? Aquí se considera diabático por eso, porque es muy rápido. Entonces, cuando yo intercambio trabajo, mire que le estoy entregando ese trabajo al sistema. Y mi sistema lo acumula como ¿qué? Primera ley, energía interna. En 2, él ganó una energía interna. 2 es cuando yo cierre, ¿cierto? Miren que el nivel inicialmente está aquí en 12 pulgadas. Como yo necesito medir la presión en 2, yo tengo que fijarme hasta dónde sube esto. Pero cuando yo cierre aquí, eso no se va a quedar quieto. Entonces yo veo el nivel máximo de presión y espero a que él baje nuevamente. Ya sería pasar al estado 3, de 2 a 3, ¿cierto? Te va a llegar un momento donde la presión ya se queda quieta. Eso es un estado de equilibrio, las propiedades no varían con el tiempo y ese es el estado 3. Entonces yo ya caracterizo el estado 3, o sea, hallo las propiedades, y en 2, como ese fue estado puntual, fue la máxima presión y volvió a bajar, yo no tengo tiempo de hacerlo en ese momento, entonces ya cuando caracterice el 3 me devuelvo y caracterizo el 2. Yo en el 2 que sé que el volumen total es 19 litros y yo puedo mirar hasta dónde es el máximo nivel que sube este ramal. Yo no soy capaz de ver al mismo tiempo los dos y decir cuánto es la medida. Entonces, ¿yo qué hago? Para poder hallar la presión, yo tengo este nivel de referencia, me fijo hasta dónde sube, yo sí puedo retener en la mente hasta dónde subió, y cuando ya yo voy a caracterizar el estado, simplemente esta distancia de acá a acá la mido. O sea, este valor menos este que es el de referencia. Y esta misma distancia que subió este nivel bajo este. O sea que la diferencia total sería esa multiplicada por 2. O sea que la presión 2 es hasta donde suba, menos este nivel que es como 12, y eso lo multiplico por 2. Y el volumen sería el volumen, y miramos cómo hallamos las otras propiedades. ¿Por qué no se queda quieto en 2? Ya dijimos que yo le entrego trabajo al sistema y la acumula como energía interna. O sea, delta de U aumenta, es positivo. Si la energía interna aumenta, ¿qué pasa con la temperatura? Si la energía interna aumenta, ¿qué pasa con la temperatura? Puede aumentar. Aumenta, ¿cierto? Recuerden que esas propiedades dependen exclusivamente de la temperatura y son proporcionales. O sea que la temperatura de luz aumenta y en este momento es la temperatura ambiente. O sea que en el estado 2 la temperatura del sistema es mayor que la de los alrededores. Y si es mayor que la de los alrededores, ¿qué va a ocurrir? Sí, habría transferencia. Hay una transferencia de calor. Ese calor que no perdió mi sistema de 1 a 2 porque era diabático, lo va a perder de 2 a 3. ¿Por qué? Porque como hay un gradiente de temperatura, mire que ya el volumen y la masa son constantes de 2 a 3. Entonces el único intercambio de energía que hay es calor. Y es porque mi sistema quedó a una temperatura mayor, como ganó energía, quedó a una temperatura mayor. Entonces cede parte de esa energía como calor al entorno hasta que haya equilibrio térmico. Ahí ya ese manómetro no va a reportar más cambio de presión. El calor no se ve, ¿sí o no? El trabajo ustedes ven que yo lo hago. El calor no se ve. La temperatura tampoco están viendo que disminuye, ¿cierto?
¿Cómo llego yo a esa conclusión de que sí hay una transferencia de calor y que es porque la temperatura disminuye? Por el seguimiento que le hago a la presión. De 2 a 3, si miran la ecuación de estado, mire que volumen, masa, RU y peso molecular van a ser constantes. RU y peso molecular van a ser constantes siempre para el mismo gas. Y el volumen y la masa, ya dijimos que si cerramos, el volumen total es el mismo y la masa es la misma. Si la presión está cambiando, ¿qué está pasando con la temperatura? Está cambiando. Y son directamente proporcionales. Entonces, si la presión está disminuyendo, por eso se habla de una, está aumentando, está disminuyendo de 2 a 3. Si la presión está disminuyendo y el volumen y la masa es constante, necesariamente la temperatura está disminuyendo. Y para que un sistema se enfríe, o sea, para que su temperatura disminuya es porque se le está retirando calor. Eso mismo va a ocurrir ahorita en este otro proceso, pero ya lo contrario. Ahorita lo miramos. Vamos entonces a hacer la compresión, cerramos, esperamos a que se estabilice en el estado 3, caracterizamos el estado 3 y nos devolvemos para el estado 2. Y usted que está ahí me colabora entonces hasta dónde sube el nivel, listo, para que lo miremos ahorita. Este es el estado 1, ya lo caracterizamos, vamos entonces a comprimir. Cerré, mire que la presión no se quedó allá quieta, ya estamos pasando de 2 a 3, mire cómo disminuye la presión. Y no es que haya una fuga, no. Mire que la presión va disminuyendo lentamente, subió como hasta por acá, ¿cierto? Hasta la rayita roja. Eso, no, ya nos dice. No se quedó ahí. Ese valor máximo de presión era la presión 2. Como aumentó la presión, también aumentó la temperatura, entonces disminuyó esa cantidad, es porque el sistema volvió y se dio parte de esa energía como calor y quedó en un estado 3, que es este. Ya terminó de bajar, o todavía está cambiando. Este es el estado 3, caractericémoslo. Volumen total 19 litros. Temperatura del sistema, temperatura 3. Está en equilibrio térmico con el entorno, vuelve a la temperatura ambiente. Presión, esta diferencia. Tenemos 17 pulgadas con 2/16 de pulgada menos 6 pulgadas con 9/16 de pulgada. 17 con 2/16 menos 6 pulgadas con 9/16 de pulgada. Esa es la presión manométrica en pulgadas de agua, se le suma la atmosférica en milímetros de mercurio, haciéndolos consistentes dimensionalmente, o sea, las mismas unidades, y se obtiene la presión absoluta. Entonces, en 3 conocemos presión, volumen y temperatura. ¿Cómo hallamos la masa? Ecuación de estado. Volumen específico se relaciona a volumen y masa. Energía interna, entalpía, entropía, C sub P y C sub B. Estables. Con Temperatura. Es la misma temperatura en 1 y va a ser la misma en 5. Como propiedades intensivas van a tener los mismos valores, pero como propiedades totales no, porque la masa sí cambia en esos estados. ¿Listo? ¿Cómo hallamos las totales? Multiplicando por la masa. Entonces queda caracterizado el estado 3. El estado 2, presión, ¿hasta dónde subió? Hasta ahí, listo. Ahí estamos en 22 pulgadas y media, o sea 22 con 8/16, menos 12 pulgadas. 22 y media pulgada menos 12 pulgadas y eso multiplicado por 2. Esa es la presión manométrica en el estado 2, ¿cierto? Y volumen 2 es el volumen total, 19 litros. ¿Cómo hallo la masa y la temperatura en el estado 2? Con C sub P y C sub B de tabla puedes despejar la temperatura. Pero es que para hallar su peso sube necesito una temperatura. En la tabla no se puede usar, se busca, recuerden que dependen exclusivamente de la temperatura. ¿Cómo hallamos? Ah, bueno, esas propiedades, pero estamos hablando de la masa y la temperatura. Así lo cortan algunos exámenes y la respuesta está ahí.
Vuelvan y miren para acá que esto es gratis, mirá. Con 3, algo así. Estamos hablando de 2 a 3, ¿cierto? Y estamos preguntando por la masa en el estado 2. Pero Es la misma de 3. Recuerden, yo cerré en 2 y pasamos a 3, no entra ni sale masa. Y dijimos, es un proceso isovolumétrico, pero volumen específico. Si el volumen total es el mismo y el volumen específico es el mismo, la masa es la misma. Entonces, la masa 2 es igual a la masa 3 y ya hallé la masa 3. ¿Cómo hallo entonces la temperatura 3? Con la ecuación de estado. Y es mayor, la dosis. Ya tengo masa 2, volumen 2, presión 2. Entonces, ¿cómo hallo la temperatura 2? Con la ecuación de estado. ¿Es mayor, menor o igual que la del ambiente? Mayor. Mayor. Es mayor. Porque ganó energía con el trabajo. Y si conozco la temperatura, conozco las propiedades intensivas y con la masa las extensivas, las totales. Y queda también caracterizado el estado, ¿sí o no? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿O alguna duda? El estado 4 y 5. Para pasar de 3, que es este momento, a 4, hacemos una expansión adiabática. Simplemente nosotros vamos a abrir e inmediatamente cerramos. Como el gas está comprimido, mire que ya la presión aumentó con respecto a la presión del ambiente. Cuando yo destapo, el gas va a empujar la atmósfera, o sea, el gas le hace trabajo a la atmósfera, trabajo de frontera, ¿cierto? Y si el gas le hace trabajo a la atmósfera, de 3 a 4, ¿qué va a pasar con la energía interna? Y es adiabática porque es muy rápido también. ¿Qué pasa entonces con la energía interna del sistema? Disminuye. O sea que la temperatura del sistema va a quedar por debajo de la temperatura ambiente, en 4. Como la temperatura 4 es menor que la de los alrededores, va a haber un flujo de calor en sentido contrario. Ya los alrededores le van a entregar calor al sistema, ¿cierto? Buscando equilibrio térmico. Yo no veo el calor ni le hago seguimiento a la temperatura. ¿Yo cómo sé? Porque cuando yo cierro acá, ustedes van a ver que la presión no se queda quieta, sino que empieza a comprimirse isovolumétricamente de 4 a 5, ¿verdad? Nuevamente, la masa 5 es igual a la masa 4, el volumen específico es constante. Ahí no hay trabajo, pero sí hay una transferencia de calor. Y yo lo sé por qué, porque a volumen y masa constante, si la presión aumenta, la temperatura está aumentando. Y si la temperatura está aumentando es porque se le está entregando calor al sistema. ¿Listo? Eso es lo que pasa de 3 a 4 y de 4 a 5. Ahora en 4, como yo abría la atmósfera, yo supongo o asumo de que la presión 4 es la presión atmosférica y el volumen total es el mismo, 19 litros. Ya cuando se estabilice en el estado 5, o sea, de 4 a 5, en 5 yo ya puedo medir esa presión, caracterizar el estado. Entonces, hacemos la expansión adiabática, caracterizamos el estado 5 y nos devolvemos para el estado 4. ¿Listo? Escuchen cómo suena. Ahí se expandió. Ya cerré, fue muy rápido. Y miren que la presión empieza a recuperarse. En estos momentos, como la temperatura del sistema disminuyó, el alrededor o el entorno le está entregando calor al sistema. Miren cómo va aumentando. Y yo no estoy viendo un flujo de calor, ni estoy haciendo el seguimiento de la temperatura. Me doy cuenta es porque la presión aumenta. Y si la presión aumenta es porque la temperatura también está aumentando. ¿Ya paró o no? Ya está subiendo un poquito. Este sería el estado 5. Mire que esto se hace muy rápido, ahí por la carreta que uno está echando. Por eso decía que ese objetivo 3 en 5 minutos se hace este experimento y en 5 minutos se hace el cálculo. Estado 5, volumen total. Temperatura del sistema. El ambiente, hay equilibrio térmico con el entorno. Presión manométrica. 13 pulgadas con 2/16, 13 con 2/16 menos 10 pulgadas con 4/16 de pulgada. Esa es la presión manométrica. La absoluta se le suma a la atmosférica. Conozco presión, volumen y temperatura. ¿Cómo hallo la masa? Ecuación de estado. Volumen específico, la relación del total y la masa.
Energía interna, entalpía, entropía, C sub B, C sub B. Tablas con temperatura. Totales se multiplica por la masa. Queda el estado 5. Estado 4, presión atmosférica y volumen 19 litros. ¿Cómo hallo masa y temperatura? Masa y temperatura. ¿Qué dijo en estado 4? Presión atmosférica y volumen total 19 litros. ¿Cómo hallo masa y temperatura? La masa igual que la del 5. Exacto. M4 es igual a M5, porque yo cerré en 4 y ya permaneció la masa constante. Proceso isovolumétrico, volumen específico. ¿Y cómo hallo entonces la temperatura 4? Con la ecuación de estado. Ecuación de estado. Y si tengo la temperatura, saco las propiedades intensivas y con la masa las totales. Entonces mire que ya quedan caracterizados los 5 estados. Ya conozco las propiedades en cada estado. Segundo objetivo. Intercambio de calor, de trabajo, delta U, delta H, delta S. Bueno, ahí está el delta S para cada proceso. Delta de U, delta de H o delta de S ya saben que lo pueden hallar simplemente con la diferencia entre el estado final y el inicial. Entonces de 1 a 2, U2 menos U1, H2 menos H1, S2 menos S1. O delta de U, la integral de C sub B de T, o sea, C sub B por T2 menos T1, y C sub B es un promedio entre el estado 1 y el estado 2. Esos son los modelos matemáticos ideales. O delta de H también con la integral de C sub B de T. Ojalá lo hagan de las dos formas para que repasen esa parte también. De todos modos, hallar delta de U, delta de H y delta de S no es problema porque ya hallamos los estados termodinámicos, ¿cierto? Entonces, calor y trabajo de 1 a 2, compresión adiabática, ¿cuánto vale el calor? 0. 0. ¿Y el trabajo, cómo lo hallo? Trabajo de 1 a 2. Trabajo de frontera. ¿Cómo se halla el trabajo? El trabajo es la integral de P de B. Para poder hacer la integral necesito conocer la trayectoria, o sea, la ecuación que rige la presión en función del volumen. ¿La conozco? No la conozco. Entonces, ¿cómo más puedo hallar ese trabajo? Con esa ecuación. ¿Aplico la primera ley o hago un balance de energía o aplico el principio de conservación de energía? Q más W igual a delta de U, en este caso que es un sistema abierto. Como el calor es 0, el trabajo es igual a delta de U. ¿Y cómo es delta de U? De 1 a 2. Ya no lo hallamos pues. Ya los tenemos. La La columna diferencia. del lado derecho es la diferencia entre el estado final y el inicial, simplemente es U2 menos U1. O integral de C sub B de T entre T1 y T2, o C sub B promedio entre T1 y T2. Pues ya se tiene, igual que el delta H y delta S. Entonces mire qué tan sencillo. Ese trabajo es igual a delta de U, tanto específico como total. Ya lo tienen ahí, listo. De 2 a 3, expansión isovolumétrica. ¿Cuánto vale el trabajo? Ahí le estamos, imagínense, en una hora estamos viendo todo lo que han visto en clase, ¿no? Expansión isovolumétrica. Volumen constante, entonces 0. Integral de P. Recuerden que es una línea vertical, área bajo la curva 0. El trabajo es 0. ¿Cómo hay el calor? De 2 a 3. un esto. Con la primera ley, o sea que va a ser igual a qué? U3 menos U2. Y ya se tiene la otra columna ahí a la derecha. Y listo. 3 a 4, expansión adiabática, ¿qué vale 0? Adiabática. Calor. El calor es 0. ¿Y cuánto vale el trabajo de 3 a 4? U4 menos U3. Tanto específico como total. 4 a 5, compresión isovolumétrica, ¿qué vale 0? El trabajo. Y el calor sería igual a La U5 U5 menos U4. Mire qué tan fácil. Así son los problemas que uno les pone a ustedes en los parciales y se bajan. Porque realmente es sencillo. Hay que conocer muy bien la parte conceptual. Pues, o sea, en una hora se está repasando prácticamente todo lo que han visto hasta ahora y más porque ustedes no han visto la segunda ley de la termodinámica. Obviamente estos mismos principios se aplican para las sustancias puras, solo que las propiedades de las sustancias puras las sacan de las tablas de vapor.
El tercer objetivo es esa ecuacióncita, para que le saquen foto a esa parte del libro y simplemente identifican las presiones que está relacionando la ecuación con las que vimos acá, son presiones absolutas y despejan el gamma. ¿Quiénes firmaron? Yo falto. Ah, no firmaron, sino que firmaron. Derechos de autor ahí. No, mentiras, yo le pido un favor, hermano, véngame sus datos para que me regale ese correo, para que me regale ese video. Tomé varios. No le hacen. Ah, listo. Lo que pasa es que esto